Hola, soy Yara Altés, antropóloga, profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, y agradezco mucho la invitación de César Escalona, quien está dando la oportunidad de que podamos hoy conversar sobre la historia de los cimarrones de Carhuao. Estos fueron unos personajes muy importantes para comprender la presencia histórica de los afrovenezolanos. Fueron unos valientes sobre los que vamos a hablar a continuación. Los cimarrones de Carhuao fueron unos esclavizados rebeldes que vivieron en lo que hoy se conoce como Parroquia Carhuao, en el estado Vargas de Venezuela. Vamos a hablar entonces de, de las actividades de estos personajes que no optaron por fundar cumbres y tampoco por huir de las haciendas en donde estaban esclavizados. Estos son datos que vamos a mostrar que permiten comprender que estos individuos se quedaron viviendo en el contexto de donde estaban esclavizados en actitud absolutamente rebelde. Algunos autores hablan de rebeldía doméstica, pero vamos a ver quiénes fueron los cimarrones de Carhuao. La información sobre los cimarrones de Carhuao fue producida en el contexto del proyecto de investigación Antropología de la Parroquia Carhuao, que es un proyecto que toma el nombre del espacio territorial sobre el cual estudiamos. Tuve la oportunidad de dirigirlo desde el año 1991 hasta el año 2017. Tenemos un website que es el que sale aquí en pantalla, en donde ustedes pueden consultar resultados de esa investigación, avances y publicaciones. Fue un proyecto de investigación que estuvo adscrito a la Escuela de Antropología, cuyos logos vemos aquí en pantalla. La Escuela de Antropología, que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. El auspicio del proyecto se dio gracias al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, cuyo logo ven ustedes en el extremo derecho inferior. La parroquia Carhuao es un espacio territorial que, como decía al principio, está ubicada en el estado Vargas, en la parte norte y central costera del país, tal como se puede ver en el pequeño mapa de Venezuela que está aquí abajo en la lámina. Y en el segundo mapa vamos a ver la ubicación de la parroquia Carhuao con respecto a Caracas, la capital, y La Guaira, que es el principal puerto del país. En el mapita que está arriba se puede ver la silueta de la parroquia Carhuao en azul y la ubicación de las actuales comunidades que la componen. Estamos hablando de Osma, Oritapo, Todasana, La Sabana, Carhuao y Chuspa. La parroquia Carhuao se fundó, digamos, no como parroquia, pero sí como un espacio para la producción de cacao a principios del siglo XVII. Estamos hablando de que se fundaron allí haciendas para la producción de cacao en manos de colonos españoles que trajeron esclavizados de origen africano para trabajar y producir este fruto tan preciado. Por lo tanto, esta es una historia que condensa muchos actores, entre los esclavizados, los amos, otros personajes de la época colonial, pero hoy vamos a tratar de recuperar la participación, la presencia de los cimarrones, que como decía al principio, fueron personajes que si bien no fundaron en este contexto territorial cumbres, practicaron la rebeldía de otra forma. Por otra parte, es bueno decir en este momento que en la parroquia Carhuao los datos documentales no registran la formación de cumbres como se pueden encontrar en otras partes, por ejemplo en la zona más inmediata de Barlovento, allí sí se habrían registrado esta clase de comunidades fundadas por esclavizados huidos de las haciendas. En el caso de la parroquia Carhuao parece que la historia tuvo otras características y estamos hablando hoy de comunidades, de las que las comunidades que la componen estarían entonces allí viviendo familias que son descendientes directamente de aquellos personajes esclavizados.
Quiere decir que la parroquia Caruao es un espacio afrodescendiente, afrovenezolano, cuya historia da cuenta de una permanencia en el tiempo. Y tal vez este es uno de los datos más importantes, la permanencia histórica de las familias de las parroquias Caruao desde principios del siglo XVII hasta nuestros días. Bueno, creo que eso ya anuncia la importancia de este proyecto de investigación. En el proyecto se plantearon varios objetivos, pero podemos decir que el objetivo más general, la meta más ambiciosa que nos formulamos fue reconstruir las historias locales de las comunidades afrodescendientes de la parroquia Caruao. Para eso trabajamos en tres fuentes de datos. En primer lugar, la memoria oral. Luego, la investigación se extendió hacia archivos documentales de La Guaira, de Caracas e incluso en el Archivo General de Indias de Sevilla. Y se completó el trabajo con el registro arqueológico. Debo decir que fuimos pioneros en el desarrollo de la arqueología afrodescendiente en Venezuela. Así que a través de esas fuentes, de la triangulación de esas fuentes de investigación, nosotros pudimos elaborar diversas publicaciones y logramos de alguna manera reconstruir en buena medida las historias de estas comunidades. Pero hay que decir que entre estas tres fuentes de información, la memoria oral tiene su propia versión histórica. Esto quiere decir que las personas de las actuales comunidades en Caruao tienen una manera de reconstruir su historia que no coincide con las fuentes de los archivos documentales ni con la fuente arqueológica. Hay una manera de reconstruir su historia que no conserva información sobre el pasado de la esclavitud. Este dato es muy importante porque estimuló en el proyecto una relación con las comunidades muy estrecha. Y esta relación se hizo en función de presentarles absolutamente todos los datos obtenidos, toda la información producida a las comunidades. En esa medida, uno de los objetivos de extensión universitaria que nos planteamos fue reforzar la participación comunitaria, promoviendo un proceso reflexivo acerca de la significación de las historias locales de la parroquia Caruao. Ese proceso reflexivo quiere decir que queríamos que se pensara en ese pasado que la memoria no había logrado recuperar. Queríamos que se pensara en ese pasado colonial de manera tal de que le imprimiera fortaleza a las actuales comunidades en términos de su presencia sociopolítica. Para hablar de los cimarrones de Caruao, tenemos que ubicarnos a principios del siglo XVIII. Aproximadamente en los primeros años pues, del siglo XVIII, tenemos esta fecha de 1719. Los documentos de los archivos que consultamos comienzan a arrojar una información muy importante con respecto al comportamiento de los esclavizados de Caruao. Hablan de su participación en actividades de contrabando y en actividades de intercambio ilegal de cacao. Efectivamente, los esclavizados no tenían permiso de ninguna manera para utilizar las semillas del cacao de manera comercial y lo que encontramos en los documentos es todo lo contrario. Vamos a ver. Voy a tomarme el tiempo para leer este pequeño fragmento, que es un resumen de un documento que se encontró en el Archivo General de la Nación, como dice aquí al final del texto, en la sección diversos en el tomo 8. Así que hago un resumen que procedo a leer. En ese tiempo, es decir, a principios del siglo XVIII, el canario Rodrigo Álvarez, canario, era el cabo de guerra del Valle de Caruao, quien desobedeciendo las órdenes del gobernador y capitán general de la provincia de Caracas, permitió que en Caruao se encontrasen vagabundos
que viviendo en ranchos que habían construido en la playa, comerciaban abiertamente con los esclavos. Además de ello, este señor Rodrigo Álvarez permitió también que diferentes embarcaciones holandesas atracaran en puertos de Caruao. Por si fuera poco, Rodrigo Álvarez tenía allí una pulpería y venta de frutos en donde compraba, y ahora esta frase es textual, cacao a los negros esclavos en perjuicio de sus amos. Quiere decir que en esta parte de la parroquia Caruao, en el extremo este de la parroquia, cerca de lo que hoy sería la playa propiamente del pueblo de Caruao, había un conjunto de actividades que no estaban permitidas por las autoridades coloniales y en ellas estaban involucradas precisamente las personas destinadas a cuidar la zona, como este señor canario Rodrigo Álvarez, que era el cabo de guerra, un funcionario que estaba destacado en este lugar y que además comercializaba con los propios esclavizados. Así que además el cacao, como lo dice la frase que está citada aquí, le compraba cacao a los negros esclavos en perjuicio de sus amos. Quiere decir que estos individuos, estos esclavizados, tenían incluso una movilidad que los llevaba fuera del contexto de las haciendas, hasta la playa, hasta donde estaban estas otras personas que, con las cuales lograron tener relaciones, intercambios comerciales. Había una especie de submundo allí que se daba por encima y por fuera de las haciendas como tal. Este es un mapa que elaboramos en el proyecto Antropología de la Parroquia Caruao y aquí podemos ver un acercamiento que nos permite tener una mayor imagen acerca de la ubicación de las actuales comunidades. Les decía en la lámina anterior que hacia el lado este de la parroquia Caruao nos encontramos que la población que está de último es Chuspa y anterior a Chuspa está Caruao. En ese espacio entre Chuspa y Caruao, que están aquí identificados con unos redondillos rojos, los poblados de la parroquia, en ese espacio entre Chuspa y Caruao, entonces era que se producían este conjunto de actividades ilícitas, este conjunto de actividades cimarronas que se denunciaron no solamente en ese documento que traje como muestra, sino durante todo el siglo XVIII. Además de eso, entre Caruao y Chuspa, se recibían embarcaciones inglesas, holandesas, como decía el texto anterior, que eran enemigos de la corona española. Hacían fondo, se atracaban en este lugar y bajaban, se surtían de agua, de comida, intercambiaban diferentes mercancías con los propios esclavizados que le daban además cacao, el cacao que robaban de las haciendas. Así que todas estas actividades dan cuenta de una rebeldía fundamental que comienza a indicar que estas personas, por un lado, no se fueron del contexto y por otro lado, estaban desarrollando actividades que demuestran una especie de sentido de pertenencia. De alguna u otra forma, al no irse y al tener esta actitud, estaban indicando, bueno, que ese espacio era de ellos. Llegado el siglo XIX, nos encontramos con el mismo comportamiento cimarrón del siglo XVIII. Vamos a ver en este documento que sí está textual, dice lo siguiente, fechado en 1800, ¿no? Los ingleses han entrado en Chuspa con bandera americana y han hecho agua y leña sin oposición de nadie a vista y ciencia de los cabos de Justicia y del Resguardo, Marcos de los Santos y Faustino Valladares, y que dichos ingleses han comprado limones, naranjas y algunos plátanos maduros que les han vendido los negros. Quiere decir que esa conducta cimarrona no cambió y se mantuvo precisamente ese espacio entre lo que hoy es Caruao y la comunidad de Chuspa como una zona de intercambio y de una zona comercial, de libre comercio y de contrabando muy importante.
Además del comportamiento comercial que mantenían los cimarrones de la parroquia Caruao entre Caruao y Chuspa, precisamente, podemos encontrar cimarrones también en la antigua hacienda de Todasana. Todasana, que así se llama la comunidad que está ubicada en donde antiguamente estaba la hacienda de cacao, fue la hacienda más grande de todo el espacio de Caruao. Fue la que tenía más número de esclavizados y allí se destacaron muchos de ellos por sus actividades cimarronas, por su rebeldía doméstica. En el caso de Todasana nos encontramos con una historia bien particular porque fue propiedad de la orden religiosa de San Juan de Dios y sus pobres. Así que los esclavizados de Todasana tenían como marca de propiedad el apellido Dios. Todos los esclavizados llevaban como marca de propiedad el apellido de sus amos. En este caso, como los amos eran los curas, pues los esclavizados tuvieron que cargar con ese apellido extraño, con esa marca que no se sabía si realmente después podía pasar, después de abolida la esclavitud, podía convertirse en un apellido que los identificara. Sobre esto vamos a hablar después, pero me interesa ahora que podamos ver el nombre de los cimarrones de Todasana. En 1772 ya aparecen las primeras noticias de ellos y nos encontramos con que en un documento de la hacienda de un antiguo inventario de aquella época dice la palabra sueltos. Así como sale aquí, sueltos estaban los siguientes: María de la Ascensión, Feliciana, Luisa Jacobina, Facundo, Roque, María Estéfana, Justa, Juan Clemente. Esta información fue extraída de la sección Obras Pías del Palacio Arzobispal de Caracas. Allí se encuentran un conjunto de inventarios de la antigua hacienda de Todasana, precisamente porque perteneció a los curas de la Orden de San Juan de Dios y sus pobres. Entonces, en el Palacio Arzobispal se concentra muchísima información de la historia de esta hacienda y allí encontramos estos nombres que vienen siendo nombres de los cimarrones de Todasana. Fijémonos que la mayoría son mujeres. Aquí este grupo de personas que andaban sueltas, que andaban por ahí, en este grupo la mayoría son mujeres. Bueno, los cimarrones de Todasana continuaron en su rebeldía doméstica durante el siglo XIX. Encontramos en un documento de 1811 la siguiente información: que aunque son de esta esclavitud, y esta es una cita que está textual, que aunque son de esta esclavitud los nombrados José Ubaldo, José Melián, José Esteban, José Timoteo, José Domingo y Manuel José, se hallan prófugos hace tiempo, dice el antiguo administrador de esta hacienda en aquella época, que se llamaba Fray Antonio de Flores. Así que desde hacía tiempo estas personas andaban cimarroneando. En otro inventario de 1819 también encontramos la siguiente información, una queja del viejo cura, Fray Antonio de Flores, que decía lo siguiente: aprovechando los esclavos la variación de amos. Me detengo aquí a explicar brevemente que la hacienda enfrentó en aquel año una especie de demanda por parte de la Diputación de La Guaira en 1819 y casi pierden la administración. Así que en algún momento la propiedad estuvo tomada por esta Diputación de La Guaira y hubo eso que el cura dice aquí, variación de amos, ¿no? Pero fue muy poco tiempo. Sin embargo, dice el cura, aprovechando los esclavos, la variación de amos, dejan criar montes los aislados. Los aislados sería la forma de producción los sembradíos de cacao. Dejan criar montes, los aislados que les convienen a los frentes. Ponen guaritote áspero frente a los guardavientos y redondeando aprovechan quedarse con este fruto. La experiencia me ha enseñado. Quiere decir que los esclavos
le sembraban esto que se llama aquí guaritote áspero, que en algunos lugares de Venezuela se conoce como guaritoto, que es una planta que produce urticaria. Le sembraban eso a los espacios de cultivo del cacao para que el cura no pudiera entrar, para que se encontrara con esta mata que produce urticaria, que es bien molesta, y con esa técnica, digamos, aprovechaban y se robaban el cacao. Quiere decir que esta práctica de cimarronería se continuó y fue bien importante, es decir, el comercializar con el cacao, porque no se robaban el cacao para comer, sino para intercambiar cacao por otras cosas, tal como se venía haciendo desde principios del siglo XVIII. En 1822 aparece una lista nuevamente de cimarrones de Todasana, como la que vemos aquí, que desde el año 2, como dice aquí, fugitivos desde el año 2 hasta la fecha del año 22, hay los siguientes. Entonces habla de José Melián, José Timoteo, Félix José, Manuel José, José Domingo, José Benito, Manuel de la Luz. Esta gente estaba prófuga, estaba fugada, estaba cimarroneando desde el año 1802 y el cura entonces se pone la queja nuevamente en un inventario, al final del inventario hace toda esta lista y nos vuelve a mostrar la identidad de los cimarrones. En 1822 se hace otro inventario, esta playa que bien pudiera ser de 1822, una imagen de aquella época no lo es, pero seguramente en 1822 las playas de Caruao se parecían a esta. Esta es una playa de Caruao, esta es de Osma, pero en los años 60. Una vieja foto cedida por las familias de Osma muestra cómo era la playa hace ya unos 50 y pico de años. Hoy en día casi no hay matas de coco y hay bastantes casas, en fin. En 1822, en un nuevo inventario de Todasana, aparece otra vez el cura diciendo impertinentes que aclaman su libertad indebidamente, cimarrones que aclaman su libertad y que estaban dentro de la hacienda, pero que no querían trabajar. Domingo José y José Benito, estos dos se han tomado la libertad y en todo este año no han querido obedecer ni contribuir con sus jornales, a pesar de la blandura con que les he mirado, esperando conozcan la recta razón. Decía el viejo cura en 1822, documento que se puede consultar en la sección Obras Pías del Palacio Arzobispal de Caracas. Hemos sacado entonces, como decía, esta información fundamentalmente de documentos en algunos archivos como el Palacio Arzobispal de Caracas, también del registro arqueológico que hemos tenido oportunidad de desarrollar en la parroquia Caruao. Debo decirlo con orgullo, somos pioneros en arqueología afrodescendiente en Venezuela. Y en los trabajos de arqueología, bueno, se han incorporado en muchas oportunidades gente de las comunidades, en este caso vemos unos niños y adolescentes de Todasana trabajando junto a los estudiantes de la escuela. Pero los cimarrones de Todasana no solamente fueron protagonistas de la época colonial. También podemos identificar como cimarrones a un conjunto de hombres que vivieron en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y que fueron nativos todasaneros. Estamos hablando de estos personajes que aparecen aquí en pantalla. Pancho Borges, Andrés Echarri, Norberto Echarri, Marmerto Rivas, Salvador Bolívar, Julio Izaguirre, Miguel Zulbarán, José Antonio Zulbarán y Mauro Marcano. Estos individuos se enfrentaron a quien en aquel momento, a mediados del siglo XX, era el dueño de la hacienda Todasana, porque estos lugares se siguieron identificando en los registros de propiedades en términos de hacienda y se vendían las tierras con las personas adentro, independientemente de que se hubiera abolido la esclavitud en Venezuela, hecho que aconteció en 1854. Estas propiedades, que incluían a quienes habían sido descendientes de los esclavizados, se vendían
y la gente que estaba dentro pues formaba parte del escenario de la venta, pero no tenía ningún tipo de ganancia. Así que estos señores que vivían en Todasana en aquella época se dieron cuenta que necesitaban un espacio mayor para seguir construyendo las casas de sus familias. Tenían familias, los hijos se iban casando y ya el lugar en donde estaban los antiguos bohíos de los esclavizados, aquel lugar que ocuparon sus ancestros, no era suficiente, por lo tanto necesitaban expandirse y se enfrentaron al dueño de la hacienda. Estamos hablando de Carlos Bombaque, un hombre de origen austríaco, algunos lo recuerdan porque le decían el alemán, Bombaque, que en ese momento era el propietario de Todasana y de otro espacio que se conoce en la parroquia Caruao como Santa Clara. Bombaque solía decir que hasta donde llegara su vista todo era suyo. En esa medida se fue enfrentando paulatinamente a las personas que vivían en Todasana porque no les dejaba espacio ni siquiera para los conucos. Así que estos señores de la lista anterior decidieron enfrentarse a Bombaque porque necesitaban ampliar su espacio vital y tomaron una drástica decisión. Le quemaron los cocales a Bombaque, les quemaron un espacio en donde este señor tenía un importante sembradío de coco y en ese lugar, después del incendio, fundaron el pueblo, el poblado, en donde hoy está. Esta es una imagen de Todasana actualmente, vista desde la plaza principal. Allí, en ese lugar, tenía Bombaque los cocales y ese fue el espacio de lucha de los cimarrones de Todasana en el siglo XX. Los cimarrones de Todasana están enterrados en el antiguo cementerio de Todasana. Aquí tenemos unas 3 imágenes que muestran la evolución de la edificación de tumbas, digamos. En el primer caso, en la foto que está más a la izquierda, creo que esa fue la última cruz de madera que nosotros pudimos identificar ya hace como unos 10 años y actualmente no está. En la foto del centro tenemos una cruz de hierro forjado, y en la cruz, en la foto que está hacia la derecha, tenemos una imagen de las pocas cruces que quedan que son de cemento. En este lugar, como ustedes pueden notar, reina el abandono. En esta próxima imagen creo que se puede apreciar mejor. Está generalmente tapado por la maleza, por el monte, y no se llega a divisar que efectivamente es un antiguo cementerio, pues aquí lamentablemente están enterrados todos los cimarrones de Todasana, los del siglo XX y los de la época colonial, los antiguos esclavizados que pertenecían a la hacienda. Este cementerio fue objeto en el año 1962 de de un accidente muy terrible. Una pala mecánica prácticamente destruyó la mitad del cementerio. Esa pala mecánica fue la que abrió la carretera que hoy tiene la parroquia Caruao. Así que, además del accidente con la pala mecánica, el cementerio está realmente abandonado. Los cimarrones de Caruao no solamente contrabandearon con el cacao, le hicieron la vida imposible a los curas, sino que también se manifestaron de una manera muy particular a finales del siglo XIX, cuando ya se había abolido la esclavitud y los curas ya no vivían en la hacienda, no eran los administradores. Quedaban solamente en la pequeña aldea que fue Todasana en aquella época los descendientes de los esclavizados que tenían como apellido eh, el término Dios. Dios, como habíamos dicho antes, era entonces no un apellido, sino una marca de propiedad que distinguía a quienes habían sido esclavizados en la antigua hacienda. Las mujeres de Todasana, a finales del siglo XIX, desarrollaron un comportamiento cimarrón ejemplar. Ellas se cambiaron el apellido y le colocaron a sus hijos
y se pusieron a ellas mismas los apellidos que hoy en día encontramos en el pueblo de Todasana. Vamos a ver ejemplos de ese cambio de apellidos a partir de la investigación que pude hacer en los años 80, precisamente sobre la historia de esta comunidad. Fue un trabajo de investigación realizado fundamentalmente en el antiguo registro principal de Caracas, en donde a partir de los datos de nacimientos, matrimonios y defunciones, logré encontrar este acontecimiento tan curioso. En pantalla tenemos una primera ilustración que muestra una reconstrucción, un árbol genealógico. En antropología, en estos gráficos, los redondillos identifican a la mujer y los triángulos a los hombres. Aquí vemos que Dolores Dios estuvo no casada, porque realmente ella no se casó, pero tuvo un esposo, un marido, un compañero, cuyo nombre no sabemos, pero sí sabemos que en 1879 la llamada Dolores Dios, como aparece en los registros, tuvo una hija a la que llamó Hermenegilda. Hermenegilda, a su vez, fue la madre de Teresa Sojo. Ocurre que Teresa Sojo, que nació en 1910 y colaboró conmigo en aquella investigación, Teresa recuerda que su madre se llamaba Hermenegilda, que había nacido en 1879 y que su abuela se llamaba Dolores, pero no Dolores Dios. Ella identificaba a su abuela y a su madre con el apellido Sojo, que era su propio apellido. Otro caso importante que ilustra el cambio de apellido y la decisión que tomaron estas mujeres a finales del siglo XIX es el de Matilde Dios. Aquí en este gráfico de parentesco podemos ver en la parte superior del mismo la relación de matrimonio que mantuvo Matilde Dios con Bruno Arratia a partir de 1871, cuando se casaron. Ellos tuvieron varios hijos. El primero se llamó Gregorio, tal como se puede visualizar hacia el lado izquierdo, quien nació en 1886. Luego tuvieron un hijo llamado Francisco, quien nació en 1889. Yo tuve oportunidad de trabajar con la hija de Francisco. Ella colaboró también con nuestra investigación. Se llamaba Berta Arratia. Y la memoria familiar de Berta Arratia, ella recordaba que su padre se llamaba Francisco, que nació en 1889, y que su abuela se llamaba Matilde y su abuelo Bruno, pero no era Matilde Dios. Ella recordaba que su abuela se llamaba Matilde Díaz. Por lo tanto, los datos que pudo aportar Berta coinciden con los datos que pude encontrar en el registro de nacimientos y el registro de matrimonios, mas también recertifican la comparación entre ambas fuentes, la memoria de Berta y los documentos del registro, certifican que efectivamente hubo un cambio de apellido. Por ejemplo, de apellido Dios lo tenemos aquí con la reconstrucción de los descendientes de María Concepción Dios y Fulgencio Romero, que es la pareja que vemos arriba en esta lámina. María Concepción Dios se casó con Fulgencio Romero, tuvieron una hija en 1872 a la que llamaron Bartola. Bartola a su vez tuvo una hija, como vemos aquí, con Cipriano Díaz. Tuvo una hija Bartola en 1891 a la que llamó Ezequiela. Bueno, esta reconstrucción de parentesco se hizo también con los datos del registro civil, pero gracias a la memoria de Luis Beltrán Romero, que es el triangulito que vemos aquí con una luz roja abajo. Luis Beltrán Romero, todazanero, por supuesto, colaboró con nosotros dando los datos de su familia, pero no reconociendo a María Concepción como Dios, sino como Díaz, y a Bartola como Romero y a su hija como Romero también.
Bueno, este es un dibujo de un artista inglés que vivió en Jamaica a principios del siglo XIX. A través de este dibujo de William Berryman, podemos ilustrar un poco estos datos que estoy presentando, a pesar de que no sea una escena del siglo XIX en Venezuela, en las comunidades afrodescendientes, se parece mucho y me parece importante mostrarlo, porque además son afrojamaiquinos y tienen muchas coincidencias con las costumbres y con los usos de lugares como la parroquia Caruao y de otros lugares afrovenezolanos. Esta imagen, que es un dibujo, recrea unas mujeres lavando, y esta próxima es una acuarela en donde se muestra un hombre que está llevando unos plátanos, tal como puede haber ocurrido en la parroquia Carhuao en la misma época. Y aquí una mujer, también una acuarela que está muy bonita, en donde se observa una mujer afrodescendiente pilando. Otro ejemplo del cambio de apellido Dios, otro ejemplo de cimarronaje, lo encontramos en el caso de Víctor Pantaleón Dios, que se casó en 1875 con Severa Escobar, como lo pueden ver ustedes aquí en este gráfico. Tuvieron un hijo en 1883 a quien le pusieron Ignacio. Víctor Pantaleón presenta junto con su esposa en el registro civil el nacimiento de su hijo en 1883 y aparece como Dios, Víctor Pantaleón Dios. Pero luego, en 1886, presenta a su segundo hijo, al que llamó Ángel Presbítero, y ya aparece él como Víctor Pantaleón Flores. Es decir, este es el caso de un hombre que decidió cambiarse el apellido. Igualmente sigue llamándose Víctor Pantaleón Flores cuando presenta a sus otros dos hijos y aparece con ese mismo apellido Flores cuando su hija Natividad se casa en 1909 con Teodoro Hugueto, y en el registro de ese matrimonio aparece ella como hija de Víctor Pantaleón Flores y Severa Escobar. Esto es un ejemplo de cambio de apellido que no se pudo corroborar en la memoria de la gente de Toda Sana, pero que sí pudimos rastrear en el trabajo de investigación que hicimos en los registros civiles. Y aquí tenemos una imagen también de William Berryman, de un hombre con una mula, es un dibujo que muy bien puede recrear una imagen de la parroquia Caruao. Muestro aquí esta foto cedida por Familias de la Sabana, en donde, bueno, no aparece una mula, sino un burro, en unos espacios similares, que me parece importante ilustrar. Asimismo, esta otra foto cedida también por la gente de la sabana, en donde se muestran a los pescadores en aquella época en la que todavía no existían los motores fuera de borda y había que remar. Esta es una imagen en la que, bueno, esta es una foto muy vieja, seguramente de finales de los años 50, principios de los 60, en donde se muestra además a la sabana en una época en la que no tenía las mismas construcciones que hoy. Y esta otra imagen que me parece muy hermosa de una anciana de la sabana, también en la misma época de las fotos anteriores, junto con el cura. Hay una tradición católica en estas comunidades. Esta foto está preparada, está toda, digamos, se preparó la escena. Hay una, ustedes pueden, no sé si se puede apreciar, pero es una pared de bajareque que se tapó con una cortina, con una tela, para que justamente no apareciera la pared de bajareque. Y bueno, esta señora que está muy bien ataviada para la ocasión, muestran la fuerza del catolicismo en estas comunidades que convive con tradiciones africanas como el toque de tambores, por ejemplo, junto con muchas otras usos y costumbres africanos que permanecieron. Aquí tenemos una imagen de los tambores de la sabana,
a principios de los años 60. Eh, Creo que son los tambores más grandes de Venezuela y bueno, me parece importante terminar ilustrando con estas imágenes de la parroquia. Bueno, espero que la información difundida a través de esta presentación haya sido de interés. El objetivo fue mostrar que los cimarrones de Caruao no necesitaron irse de este espacio porque lo hicieron suyo, era su espacio vital ya, y lo demostraron a través de la rebeldía doméstica. En esa medida, la parroquia Caruao debe ser tomada como un ejemplo de continuidad histórica como asentamiento afro-venezolano. Le doy las gracias a César Escalona por esta oportunidad. Nuevamente espero que sea del agrado de todos la información y pueden encontrar avances, resultados de nuestro proyecto en el website que aparece en pantalla, así como en academia.edu, donde verán colgados todas nuestras publicaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.